Buenas, mi nombre es Andrea Calderón Jiménez y soy la coordinadora de Learning Commons. Y yo soy Cecilia Marín Marín, funcionaria en la Biblioteca José Figueres Ferrer. En este video titulado Citas bibliográficas para la elaboración de trabajos académicos con APA séptima edición, queremos mostrarles aspectos sobre citas que deben contener los escritos, siguiendo las pautas que se indican en el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrá encontrar un video de APA sobre la estructura y formato y otro relacionado con referencias bibliográficas. Iniciamos. Muchas veces utilizamos APA, pero desconocemos qué es. APA, en sus siglas en inglés, es la Asociación Americana de Psicología, que es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses que se fundó en la Universidad de Clark y que ha generado hasta la fecha 7 ediciones en inglés y 4 en español. Vamos a iniciar con dos términos importantes, el plagio y el autoplagio. El plagio es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Asimismo, no le damos el crédito que necesitan o que ameritan esos autores. El autoplagio es lo mismo, pero de algo que hayamos generado anteriormente de forma personal. Es un error muy común que se dé el autoplagio, pues creemos que por ser algo que realizamos de forma personal podemos tomarlo y utilizarlo sin ningún inconveniente. Sin embargo, esto genera también una situación bastante ilegal porque ambos, tanto el plagio como el autoplagio, son penalizados. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es mejor citar antes de poner ideas que no corresponden a nuestra creación. En esta diapositiva podemos observar las diferencias que existen entre las citas y las referencias, ya que también hay errores muy comunes en poder confundirlos. Las citas son aquellas que se encuentran dentro del texto. En el documento que se están desarrollando podemos encontrarlas identificadas por los formatos que vamos a ver más adelante. La lista de referencias es la que se encuentra al final del texto, al final del documento. Por tanto, he aquí las diferencias de las mismas. Ahora bien, ¿qué es una cita? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. Esto quiere decir que tomamos la información de otro y que ahora sí vamos entonces a atribuir los créditos que éste amerita. Existen 3 elementos fundamentales para realizar una cita y los vemos acá en pantalla: el autor, el año de publicación y la paginación. Estos 3 elementos deben estar siempre incluidos en una cita. No podemos obviarlos, no podemos excluirlos, no podemos poner unos y otros. Siempre van a tener que estar incorporados los 3 elementos y por eso es importante que veamos las características de cada uno de ellos. El autor tiene algunas características particulares dependiendo de la cantidad de autores que se incluya en el documento original. Cuando en la fuente original tenemos un autor, vamos a poner ese autor en su apellido. Si tiene 2 apellidos, vamos a anotar 2 apellidos. Si son 2 autores, vamos a separarlos por la letra I. Y vamos a escribir el apellido o los apellidos tal y como vienen en la fuente. En el ejemplo que vemos en pantalla, notamos que tienen un guión entre apellidos. Esto los incluimos porque en la fuente original así viene.
Si en la fuente original solamente hubiese tenido un espacio, entonces ponemos el espacio y no el guión. Cuando hay 3 o más autores, vamos a poner el apellido o los apellidos acompañado de las abreviaturas et al, que significa y otros. Cuando el autor es anónimo, es muy importante que no lo vayamos a confundir cuando no hay autor. Cuando el autor es anónimo, simplemente no aparece en el documento, simplemente se destaca como anónimo y él indica autor anónimo. Eso en cualquier fuente lo vamos a identificar así. Sin embargo, cuando no hay autor en algún documento, usted no lo va a encontrar en ningún lado o en ningún apartado que compone el documento original. Entonces es importante que no vayamos a confundir el anónimo con una fuente que no tiene autor. En el caso de que no tengan autor, vamos a poner el título de la fuente en el lugar del autor, como lo vemos en el ejemplo que está en la pantalla. En el caso de que sea anónimo, vamos a escribir únicamente anónimo. Para el caso de autores corporativos, tenemos aquellos que tienen iniciales, como es el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la primera cita vamos a poner el nombre completo y entre corchetes o paréntesis cuadrados vamos a indicar las iniciales. Si esa cita es necesario volverla a retomar en alguna otra parte del documento, vamos a poner entonces únicamente las iniciales que ya identificamos en la primera cita. Eso solamente ocurre para los que sí tienen iniciales. Si el documento tiene un autor corporativo, pero ese autor no tiene iniciales, en todas las citas vamos a poner el nombre completo. Vamos a continuar ahora con el año de publicación. Para el año de publicación es necesario que siempre pongamos la fecha que se indica en el documento que estamos consultando. Si ese documento no tiene fecha, vamos a poner las iniciales que vemos en pantalla, S.F. Y si es un documento que apenas está en proceso de edición, entonces le vamos a poner en prensa, como lo vemos en el ejemplo. Para la paginación tenemos algunas especificaciones. Primero es importante hacer hincapié que este es el orden en el que debemos anotar esa paginación. Ese va a ser el orden de prioridad. Lo primero que nosotros debemos anotar es el número de páginas en el cual se considera el documento que estamos consultando. Si es únicamente una página, vamos a poner P punto, y si es un rango de páginas o varias páginas, vamos a poner doble P y con guiones o comas la numeración. En este caso en particular que vemos en la pantalla, separado por un guión, tenemos un rango. Esto quiere decir que va desde la 45 hasta la 48. Si pusiéramos una coma, quiere decir que utilizamos la 45 y la 48, que son cosas distintas. La misma regla ocurre para los párrafos. La diferencia es que vamos a poner las abreviaturas de párrafo para un párrafo nada más y con una letra S para cuando sean en plural. Cuando son capítulos, diapositivas, segmentos de video, partes o secciones, lo vamos a hacer de la forma que estamos observándolo por acá. Ahora vamos a ver los dos tipos de formatos que existen para poder realizar una cita. El primero de ellos es la cita entre paréntesis. Esto es cuando
el apellido del autor, la fecha y la paginación se separan por una coma y todos los elementos van dentro de un paréntesis. Acá podemos observar el ejemplo donde viene toda la cita y al final encontramos el número de páginas o párrafo, el año y el autor en el orden correspondiente. Tenemos también la cita narrativa, que es cuando esos tres mismos elementos también van a estar incluidos, pero el autor va a estar fuera del paréntesis, como lo vemos en los ejemplos de la pantalla. Tenemos a Flores Vindas y Obando Vargas con el año 2014 y la página 358. Y posteriormente tenemos la cita. En el segundo ejemplo observamos los mismos autores, la misma cita, solo que los elementos están al final de la cita. Cualquiera de los dos es correcto, lo que varía la posición en que la estamos anotando. Ahora vamos a ver el tipo de citación que podemos hacer, ya que existen tres. Tenemos la cita directa, la paráfrasis y las comunicaciones personales. Para la cita directa es cuando nosotros reproducimos al pie de la letra el material citado directamente del trabajo del autor o de otro trabajo nuestro previamente publicado. En este caso se divide en dos, las cortas y en bloque. Las citas cortas, como los vemos en el ejemplo, son aquellas que tienen menos de 40 palabras. No debemos incorporar puntos suspensivos a menos que la cita así lo considere. Debemos incluir comillas en la misma y debe estar incluida en el texto que venimos desarrollando. No lleva ninguna otra particularidad más que las comillas. Y como podemos observar, ponemos los elementos, el autor, la paginación, el año de publicación y la paginación. Tenemos la cita en bloque, que por el contrario es la que es un poco más extensa, o sea que tiene más de 40 palabras. En este caso nosotros tendríamos que poner igualmente el autor, el año de publicación y la paginación. En este caso tenemos que poner en una línea independiente la cita, la cual va en una sangría francesa, como lo notamos acá, al margen izquierdo, y podríamos poner la paginación al final. También pudimos haber incluido el año con la paginación o haber trasladado esta paginación al lado de este año. Cualquiera de estas formas era correcta. Vamos a continuar ahora y vamos a ver ahora lo que es la paráfrasis o la cita indirecta. En este caso, la paráfrasis es cuando reafirmamos la idea de otro. A pesar de que es paráfrasis, siempre se debe citar. Y lo único que APA nos permite es omitir el número de paginación o el párrafo en la cita. Aquí es importante que aclaremos que una paráfrasis no se convierte en un teléfono chocho. Es importante que siempre tengamos la idea original de la fuente y que la podemos transmitir en nuestro documento, la podemos adaptar según nuestros requerimientos. Sin embargo, la esencia de la idea debe quedar tal cual. No puede cambiar la idea que el autor original quiso transmitir. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos entonces la descripción de Ramírez Ortega del año 2016. Vemos que no hay comillas ni no hay ningún otro formato distinto y en este caso sí se incluyó la paginación. Lo recomendable es que siempre exista. Sin embargo, vuelvo a repetir, para APA no es obligatorio que siempre aparezca. Finalmente, en cuanto a tipos de citas,
tenemos las comunicaciones personales. Estas son aquellas que se hacen a través de correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea, mensajes directos, entrevistas, conversaciones telefónicas, todo aquello que no exista en una fuente formal. En este caso, vamos a utilizarlas únicamente como citas, no deben incluirse dentro de la lista de referencias. Y el formato que debemos utilizar también sea entre paréntesis o narrativo. La diferencia está en que vamos a incluir en la misma la inicial o las iniciales del nombre de los autores o del autor. Y entre paréntesis vamos a incluir comunicación personal, como lo vemos en ambos ejemplos, y la fecha de publicación o de extracción lo más exacto posible. Ahora vamos a continuar con la cita de una cita. APA dice que preferiblemente no utilicemos la cita de una cita, sino que siempre vayamos a la fuente original, que busquemos la fuente primaria. Que si tenemos una cita de otra cita, busquemos la fuente original para poder extraer la información directamente. En algunos casos se vuelve un poco complejo, quizá porque la edición ya no está disponible, ya está fuera de publicación y quizá hay algunos otros elementos que nos impidan ir a la fuente primaria. Solo en casos excepcionales entonces vamos a utilizar la cita de una cita y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Podemos utilizar expresiones como se citó en, citado en, según cita de. Y podemos ver un ejemplo a continuación. En un estudio de Rosales del año 2001, como se citó en López y Hurtado del año 2015, y viene la cita. En este caso quiere decir que mi fuente fue la de López y Hurtado, pero lo que dijo Rosales es lo que a mí me interesó y lo que a mí me importó. Por eso debo hacerlo de esta forma. También tenemos las citas que incluyen errores. En este caso, tenemos que mantener el error, aunque lo distingamos, aunque lo notemos. APA dice que la cita textual debe ser literal, tal y como viene en la fuente. Por eso tenemos que mantener el error que encontramos. Lo que APA nos sugiere es que podamos utilizar las abreviaturas SIC entre corchetes o paréntesis cuadrados para poder decirle al lector que yo sé que esta palabra está mal escrita, pero que no la corregí porque estoy haciendo una cita textual y que por tanto la copio tal cual viene en la fuente original. En cuanto al uso de puntos suspensivos, APA nos dice que podemos utilizarlos para cortar algunas citas que quizás se vuelvan muy extensas y de las cuales no ocupemos toda la información que vienen incluidas. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos la cita y en medio de la cita van a encontrar los puntos suspensivos. Esto quiere decir que encontramos más información en esta fuente, pero que yo la omití porque para mí no era relevante o necesaria, pero que en la fuente original hay más en ese fragmento de información. Tenemos también las citas de un texto en otro idioma. APA recomienda que las mismas se utilicen como un parafraseo, que no hagamos traducciones textuales. Muchas veces las traducciones son un poco incómodas o no tan completas o no tan exactas debido a que utilizamos traductores, principalmente si es un segundo idioma que no dominamos. Entonces, quizás si lo tomamos textual no quede tan bien elaborado. Es por esta razón que APA nos dice que hagamos un parafraseo. Entonces, podemos hacer la traducción. Sin embargo, no debemos obviar la parte del parafraseo, que es que la esencia debe mantenerse.
Lo que hago es percibir qué significa, qué me dio a entender el autor, pero la esencia del parafraseo de la fuente original debe prevalecer. En este caso, los elementos deben mantenerse, el autor, la fecha, y al igual que en la paráfrasis normal, el número de páginas se vuelve opcional. Sin embargo, la recomendación es que la incluyamos si la tenemos. Finalmente, vamos a encontrar las citas de tablas y figuras. Aquí es importante mencionar o aclarar que la tabla es todo aquello que tiene filas y columnas y la figura es todo aquello que no sea tabla, como una imagen, una fotografía, una infografía o cualquier otra cosa que no sea una tabla. Entonces lo vamos a incluir como una figura. Para las tablas, APA nos dice que la etiqueta debe estar en negrita al margen izquierdo. En una línea independiente vamos a tener el título en cursiva. Posteriormente vamos a tener la tabla, que la recomendación es que tenga la menor cantidad de líneas posibles. Y al final de la tabla vamos a encontrar la nota, que debe estar igual al margen izquierdo, que va a tener una breve descripción de la tabla y que va a incluir los datos para la cita y las referencias que encontraremos al final. Si la tabla fue modificada por nosotros por alguna razón, vamos a poner que fue una adaptación de la fuente en que la tomamos. Pero si la tabla es literal, solamente ponemos los datos de citación que corresponde. En cuanto a las figuras, APA nos da dos casos. Uno, que es cuando la imagen no requiere atribución, y dos, que es cuando la imagen sí requiere atribución. Cuando la imagen no requiere atribución es cuando existe ya una licencia asociada a alguna imagen prediseñada. Por ejemplo, lo que incluye el Office, o un Geniali, o un Canva, o cualquier otra de estas herramientas que ya tengan imágenes incluidas. Estas imágenes ya están dentro de una licencia asociada, por tanto no deben poseer una citación respectiva. Mientras que la imagen que requiere atribución es aquella que tomamos de cualquier otra fuente o banco de imágenes que encontremos en línea o incluso impresas. En ambos casos sí debemos mantener el título de la figura, la numeración, en negrita, el título en una línea independiente en cursiva, la imagen al margen izquierdo, todos los elementos, y al final la nota. En las que no requieren atribución, la nota es opcional para poder describir la figura, y en las que requieren atribución, la nota se vuelve obligatoria, ya que debe incluir los datos de citación de la fuente donde fue obtenida. Además, APA nos dice que si la imagen posee una licencia, indistintamente de cuál sea, también debe incluirse, como en este ejemplo tenemos una licencia de Creative Commons que fue incluida entonces en la cita al finalizar la imagen. Con esto llegamos al final de la parte de citaciones. Gracias por su atención. Hasta aquí la información sobre citas. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Los invitamos a consultar los otros videos sobre APA en nuestro canal. Para cualquier consulta pueden escribirnos a través de nuestros correos electrónicos o por las redes sociales. Hasta luego, muchas gracias.